Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 41. Voz en el desierto, parte 5. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy pues estamos con un invitado súper especial y quiero pues dar ya la introducción. Pastor Enoch, bienvenido. Gracias, Jonathan, feliz de estar acá, gracias por dejarme ser parte de este podcast que sé que es muy chévere. Bueno, Pastor, hace ratico ya estaba como con la idea de entrevistarlo, pues yo creo que siempre lo he seguido desde pequeño en USME. Wow. Nunca he sido como la persona de pronto que vive en USME toda la vida, pero sí he estado muy cercano por el tema de la iglesia y esto. Y siempre desde pequeño escuchando pues Pezoneto y quién no se saltó brinca. Todos, Ok, todos brincamos con esa canción qué chévere. y pues de verdad para mí es un privilegio tenerlo aquí en este podcast. Estoy muy agradecido y pues el día de hoy vamos a hablar sobre esto que estamos en una serie que se llama Voz en el Desierto. Esta serie habla de cómo nosotros a través del talento, de lo que el Señor nos dio, pues lo pusimos al servicio del Señor y pues el Señor ha ido como poniendo lo que hay que hacer. En este caso, pues este podcast nació en pandemia y pues yo no me pensaba o ni siquiera mi imaginación estaba que lo iba a hacer de esta manera, pero pues el Señor lo hizo y aquí lo estamos haciendo. Entonces, pastor, primero que todo, ¿quién es Enoch? Ok, bueno, pues eh, esta pregunta es muy difícil, ¿no? Porque son muchas cosas en lo que Dios nos puso a hacer, ¿no? Creo que mi identidad la defino ahí, en Cristo, en lo que Él me llamó, en quien soy en Él. Pero ya viéndolo más desde una parte más bien como del hacer y esto, Sí. eh, pues soy pastor de una iglesia llamada Hechos, acá donde estamos hoy. Por la gracia de Dios, porque hace más o menos 6 años, casi 7, comenzamos con este sueño en una pizzería en Chapinero. Éramos 8 personas, ahí comenzamos. Dios ya me había llamado hace mucho tiempo a hacerlo. Antes de eso ya estaba pastoreando jóvenes, entonces como que bueno, fue Dios diciéndome, vamos a hacerlo, yo le creí, aquí vamos, ¿no? También músico, Sí. papá, esposo, hijo, ciudadano, no sé, muchas cosas. Sí, está como muy abierta la pregunta, pero bueno, está bien la Ajá, respuesta. ok. Pastor, ¿cómo fueron estos inicios de servirle al Señor? Bueno, primero que todo, ¿por qué la música? ¿Sí? ¿Y por qué este género de música que es como, no sé si de pronto lo digo y no es el género, que es como un rock punk, el que era, o el que es, no sé, si Mm, ya Pezoneto no sigue cómo anda, no, la verdad no tengo la certeza, ujú. pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Por qué hacerlo en la música? Y ahora, ¿por qué dedicarse al pastorado? Bueno, estamos hablando de 20 años atrás, más o menos, Ujú. cuando comenzamos a hacer música con mi hermano y con un amigo muy querido que es Josué, siempre le dijimos Pecas de cariño, o así lo conocieron. Eh, no sé, siempre nos gustó el rock, Ujú. pero fue algo que nació de nosotros, irnos por esa rama del rock, hacer más bien como rock punk alternativo, más o menos. Como, Sí, ese era más o menos nuestro género, sí. Eh, fue raro, más en el momento de la historia, porque pues ahora uno dice hago rock y como que bacano, sí, ¿sí? Hago esto, tengo una banda cristiana de, no sé, de cualquier género que se está sonando ahora, aunque el rock ya ahorita no suena tan fuerte, sí, ¿no? pero no es raro, no es tan raro escucharlo. En nuestro tiempo sí era muy extraño. Están haciendo rock, pero si el rock es del diablo, nos Ajá. decían. ¿Cómo se te ocurre? Incluso mi papá nos decía, ¿por qué hacen esa música? Hagan música que le guste a Dios, nos decía. Nosotros, papá, pero ¿cómo sabe usted que esto no le gusta a Dios? No, esa música es del diablo, esa música no le gusta a Dios. Y así escuchamos muchas voces todo el tiempo diciéndonos no lo hagan, no lo hagan. Eh, incluso, no sé si ustedes son de esa época, pero en nuestra época crecimos en el cristianismo desde muy pequeños y hasta ahora comenzaba a incursionar la batería en las iglesias. O Ajá. sea, estamos hablando de unos tiempos en los que poner una banda tocando en un culto era como, ¿qué es esto? Esto no le agrada al Señor. Tienen que ser dos panderetas, dos guitarras y por extremo una guacharaca Sí, sí. y ahí hacemos música. Entonces fueron tiempos de innovar, tiempos de entrar fuerte, soportar críticas. Una vez un pastor nos bajó de una tarima en pleno concierto porque dijo él que esa música no le agradaba a Dios.
muchas cosas nos pasaron. En una entrevista, recuerdo, alguna vez nos dijeron, un pastor llegó y nos dijo que, ¿cómo así, Pezoneto, qué hace acá? Esa banda no le gusta a Dios, esa es una Sí, banda del diablo. Hacen rock, el rock es del diablo, decía él, al aire, en una sí, entrevista, en una emisora. Tú sabes que ahora ya eso no es tan así, ¿no? Pero ajá. en ese tiempo lo fuerte eran las emisoras. Claro, ahí se van a conocer las bandas. Claro, porque en ese tiempo no eres como ahora que tenemos Facebook y las redes sociales, YouTube, sí. YouTube, no tenemos ni Spotify ni nada de eso. Estamos hablando de que habían 4 emisoras duras en Colombia, de las cuales solo una era abierta a lo que se hace hoy día y no tenían problema. Las demás eran muy arraigadas a lo antiguo, entonces era muy complicado. Estábamos en una de esas emisoras y este pastor llegó al aire, nos dijo todo esto, nos sentimos súper mal, nos sacaron literal. Pero era como ese impulso de Dios a hacerlo. Vimos que encontramos en medio de ese mundo la forma de llevar la luz de una manera diferente. Sí, Yo creo que el llamado para todo cristiano es evidente. Tenemos que ganar almas para Cristo. O sea, la gran comisión. Jesús sí. dijo, vayan. Ese es como el último deseo, ¿no? Eso es lo que quiero que hagan discípulos en el mundo, que prediquen el evangelio a toda criatura. Y Jesús un día le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿no? Ajá. Y cuando uno pesca, uno le pone una carnada al anzuelo y por lo general esa carnada no le gusta a uno. Le gusta el pez que la va a comer, ¿no? O Sí. sea, yo debo pescar pensando en lo que le guste Ah, sí. a ese pez que voy a atrapar. Porque si le pongo algo que a mí me guste, posiblemente no lo voy a lograr. Entonces vimos que estaba en ese momento de la historia el rock sonando fuerte, Ujú. como que estaban entrando muchas bandas. eh, Estamos hablando 20 años atrás, ¿no? O sea, estaban incursionando bandas en Colombia, de México, de Estados Sí. Unidos, estaba Strike sonando. 3 Bueno, bandas estaba cristianas sonando. hasta ahora estaban comenzando a llegar, Sí. pero no, ni siquiera Strike 3. Estamos hablando de Petra, de Guardian, Uf. de White Cross, Bright, eran las bandas de la época. Sí, sí, sí. O sea, ya luego es que vienen esas que eran un rock más Ya alternativo, el ¿no? latino que también se Sí, metió. y también aparecen bandas latinas, pero para aquella época no era así. De Ujú. hecho, me acuerdo cuando la misión carismática trajo Guardian, que eso fue un Sí, boom, sí. como que, wow, ¿qué es esto? O sea, nunca se había visto acá en Colombia. Cuando Ujú. trajo Petra, eso fue la locura. Entonces, comenzamos a hacer música, Dios comienza a abrirnos puertas en diferentes lugares, escenas seculares, pues como nosotros lo llamamos Ujú. seculares, y empezamos a tocar con bandas como en aquel entonces, me acuerdo, estaban saliendo, a ver, te digo, no sé, como La Pestilencia, bandas acá Sí. seculares, bandas como Aterciopelados, bandas así, de aquella época, ¿no? Que estaban sonando duro y comenzamos a hacer música. Entonces, Dios nos permitió tocar en eventos seculares, muchos. Estuvimos tocando en bares, estuvimos tocando en la tarima rodante de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya luego aparecieron otras bandas como La Mojiganga, Don Teto, Mm. no me acuerdo, tantas, ¿no? Que O sea, que aparecieron. estamos hablando de ese tiempo, o sea, el Pezoneto estaba a la altura y en el mismo escenario, por así decirlo, de bandas con las que yo salté cuando no era cristiano, o sea, sí, Sí, literal, pues no sé si a la altura, pero porque estaban eran bandas ahí, muy, muy duras. Nosotros estábamos intentando hacer algo, tratando de salir con nuestros recursos, aparte que los recursos eran muy limitados, ¿no? sí. Eran apenas muchos sueños en niños de un contexto social Ujú. con bastantes limitaciones, pero con Dios en el corazón, ¿no? Que nos ardía el corazón para hacer lo que hacíamos. Pero sí, Dios nos permitió estar, por ejemplo, en aquel entonces había un canal de música en Colombia que se llamaba Canal 13, Play TV, una Sí. franja que era Play TV, que era lo que marcaba pues acá en Bogotá entre los jóvenes toda esa influencia musical. Estuvimos ahí. Fue cuando luego grabamos Brinca, que es la Ujú. canción de que hablabas ahora, y con esa canción nos pegamos acá en Colombia y nos comenzaron a conocer no solo en el mundo cristiano, sino también afuera, porque esa canción sonaba ahí, llegamos a estar en el top 10 de Play TV, la franja Play TV, Ok. llegamos hasta el tercer lugar en Play TV. Y ahí nos mantuvimos como 4 semanas, creo. Entonces fue como, uy, ¿esa banda qué? Y ya nos invitaban a entrevistas a cosas seculares, canales de televisión seculares. Y eso fue muy bueno, porque nos llamaban. Claro, a la vez eso ocasionó que se nos viniera encima
mucha gente Ajá. cristiana, ¿no? Toda la iglesia. Claro, imagínate, una vez tocamos en un bar de rock, no sé si lo conociste, Jonathan, Lord Gamba en la zona rosa. Creo que sí. Sí, ese bar era un bar de rock donde iban a tocar bandas de rock y era muy chévere, pero era completamente secular, ¿no? Trago, todo. Ujú. Pero nos invitaron y nosotros fuimos y tocamos esa noche y predicamos de Jesús, de hecho, porque siempre lo hicimos, jamás callamos, siempre llevábamos a Jesús. Nosotros decíamos esto, vamos a tocar sin decir nada. Ujú. Cuando la gente esté con la camiseta sudada, cuando ya se hayan descontrolado un rato, les predicamos a Jesús. Así es. Tienen que escucharnos, ya no pueden decir que no porque llevaban 30 minutos, 40 minutos brincando con nuestra música y les predicábamos de Jesús. Les decíamos, nosotros somos una banda cristiana, así, abiertamente. Jamás fuimos como esas bandas que ocultan el mensaje. Sí. No, siempre fuimos de frente y nuestras letras, de hecho, tú ves que son 100% cristianas. O sea, exageradamente cristianas. Entonces lo decíamos de frente y la gente como, no, no importa, todo bien, severo. Y seguían ahí pogueando y brincando. Eso fue muy chévere. Fueron épocas muy bonitas en las que, como sé también, ¿no? Es este podcast donde Dios nos permite ser esa voz, ¿no? Que Ajá. anuncia a Cristo y lo hicimos y eso me gustó muchísimo. No, y es que, o sea, estuve mirando un poco. Fueron dos discografías que alcanzaron a sacar como con peso neto, Ajá. ¿cierto? Una en el 2009 y otra en el 2012, si no Sí. estoy mal, ¿sí? Mm. Y pues la mayoría de las canciones, incluso creo que me acuerdo mucho, no sé si estoy de pronto errando en lo que voy a decir, pero para abrirles a POD, creo Ajá. que ustedes estaban ahí también. Ah. Sí, No, sí, nosotros abrimos el concierto de POD sí. acá en Bogotá cuando vinieron por primera vez, ¿no? Ajá, Que ellos estaban en el furor también porque claro. habían sido banda sonora, creo que de Spider-Man, no me acuerdo. Creo que era de Spider-Man, no me acuerdo, sí, pero sí, habían hecho algo, o sea, Sí, estaba sonando y pegando durísimo. estaban durísimos POD. Entonces, pues imagínate, eso fue también como wow, de verdad. Y nos invitaron a ser quienes abrimos el concierto de POD. Ajá, Claro que también tocó otra banda que es Awake de Medellín, Awake. que ellos no, creo que No, ya no he ya escuchado. no están. Y Exégesis también creo que estuvo ahí, o No, no no, sé no, esta no. vez. Exégesis no. No, En POD no. no estuvo. Nosotros tocamos muchas veces con Exégesis Ajá, en muchos conciertos, pero en ese no. Pero sí fue un concierto importante para nosotros, claro. el de POD, porque a través de ese concierto pues estuvimos sonando en muchos medios, Ujú. incluso en emisoras de rock importantes en Colombia. Rock Tuvieron ¿cómo, que decir nuestro nombre. cómo se llama la emisora de rock aquí en Bogotá? Radioactiva. Radiactiva, Sí. sí. Pastor, todo este proceso fue muy chévere y yo creo que fue algo que se vivió, digamos, desde ese fuego, por decirlo, y como una canción que ustedes tienen también. Tengo fuego. Sí, ese fuego que ustedes tenían por predicar y hacerlo de la manera que el Señor les había puesto. ¿Cómo empieza la transición del músico al pastorado? Que para mí es algo interesante. O sea, incluso cuando nos encontramos con el pastor, yo le decía, ¿el pastor Enoch? Ok. ¿Enoch es pastor? Sí. Bueno, sí, pero es muy chévere y de verdad, a mí me parece muy interesante cómo fue ese proceso de esa transición de ser este músico pues, joven, sonado, pegado, ahora ser el pastor de esta iglesia tan bonita que es Hechos. Bueno, pues eso fue una transición larga. ¿Por qué? Porque yo en mi corazón sabía acerca de mi llamado. Dios muchas veces me lo mostró, me habló de mil maneras, pero yo me rehusé a aceptarlo. No quería. Ok. Sí, honestamente no quería. Yo decía, uy, ser pastor, no. Qué pereza, imagínate, todo el mundo diciendo, esos pastores son ladrones, esos pastores, porque es lo que la gente dice. Entonces yo dije, no, qué mamera uno ser pastor, es estar en el ojo del huracán todo el Ajá. tiempo. Pues yo toco guitarra, canto, ya, chévere. A los músicos como que se les perdona más. Sí, sí. y no se les exige tanto, ¿no? Ujú. Al pastor le dan muy duro. Sí. Y un pastor puede tener una carrera intachable, pero si comete un error, ya por eso lo crucifican. Y el mundo es así, el mundo olvida todo lo bueno que hizo alguien y por una sola cosa ya. Entonces yo decía, no, ser pastor no. Además que mi Sí. papá es pastor. Mm. Yo soy hijo de pastores. Nací en una cuna cristiana y ellos fueron pastores toda la vida de asambleas de Dios. Mientras yo crecí todo, pues estuve siempre ahí. Entonces el pastorado o la imagen que yo tenía del pastorado era algo muy duro, muy difícil.
Sí, yo veía a mi papá sufrir, llorar, esforzarse mucho para tratar de tenernos bien. Yo decía, uy, no, yo no quiero ser pastor. Sí, yo luché con eso, pero Dios me habló insistentemente durante años. Eh, Hubo algo que marcó como un antes y un después en mi vida, y fue lo siguiente. Dios me había enviado a una iglesia donde un amigo que se llama Carlos Vaquero, muy querido, él abrió una iglesia que se llama Centro Palabra Viva Internacional. Él era evangelista antes, entonces nosotros viajábamos con él. Sí. Él predicaba, él hacía conciertos, hacía eventos grandísimos, Sí. ¿no? Entonces él hacía eventos grandes, nosotros tocábamos con Pesoneto y luego él predicaba. Ajá. Entonces ya llevábamos trabajando un tiempo con él así. Un día me dijo, voy a abrir iglesia porque Dios me llamó a hacerlo. Entonces mi papá me dijo, no, tienes que ir, y nos envió con mi hermano, Samuel. Sí. Entonces ahí comenzamos y Dios comenzó a mostrarme un camino ahí chévere. Ahí me convertí en pastor de jóvenes. Trabajaba de la mano con quien era mi pastor Carlos Vaquero, y fue muy bueno. Entonces fue una experiencia bonita. Aún así yo me negaba a aceptar mi llamado. Yo decía, no, pastor, yo no. Yo sigo tocando y ya. Y le decía a Dios que no y que no y que no. ¿Qué marcó ese antes y después? Nosotros con mi esposa, yo me casé, ¿no? Me casé ya hace 13 años. Sí. Y mi esposa quedó embarazada, estábamos esperando nuestra primera bebé, felices porque pues imagínate cómo no, teníamos todo muy listo, pero cuando nació la bebé, ella duró 3 días viva y luego murió. Entonces eso fue, wow, eso fue como... No, eso fue como si yo voy bien por una autopista y pasa un carro y me atropella, fue una cosa terrible, terrible, yo estaba destrozado. Mi esposa también, obviamente. Y más cuando uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Si yo le sirvo a Dios. Sí, son muchas preguntas. Ahora entra los terceros a hablar, la gente, incluso en el mismo medio cristiano. Sí. Bueno, Dios tiene un propósito con esto, me decían. Dios quería una flor en su jardín, por eso se llevó a tu hija. Y frases que con una semántica romántica destruyen completamente lo que la Biblia dice, porque hoy creo esto, creo que Dios es bueno, y el que roba, mata, destruye es Satanás. Jesús dijo, Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y como seres humanos cristianos muchas veces cometemos el error de culpar a Dios por todas nuestras desgracias, y eso no es así. Sé que Dios es bueno. Me costó entender muchas cosas, yo sé, de hecho aún sigo con algunas en el cielo las sabré. Pero eso fue como un sacudón muy fuerte en mi vida, en la que yo salí, era una sala de espera a 2 de la mañana en un hospital, estaba completamente solo, me boté de rodillas llorando y le dije a Dios, ¿por qué dejaste morir mi hija? Le dije a Dios así, estaba destrozado. Y ese día Dios me habló. Y es la vez en mi vida como he hablado con Dios de una manera tan clara, o sea, prácticamente audible. Yo creo que es porque estaba tan desbaratado, estaba tan quebrado que fue muy fácil escuchar a Dios. Y Dios me habló, Dios me dijo, ¿me amas? Entonces yo le dije, sí. No, pues obvio. O sea, todo lo que hago, predico, canto, viajo, hago, son un montón de cosas por ti, ¿no? Se supone. Pero por segunda vez me preguntó, ¿me amas? Entonces yo le dije, sí, Señor, yo te amo. Yo te amo, tú lo sabes. Desde que comencé con esto, todo lo he hecho por ti, por amor a ti. Pero la tercera vez me preguntó y yo me di cuenta que estaba enlazado en una conversación que ya alguna vez existió cuando Jesús habló con Pedro. Y me preguntó otra vez, yo escuché esa voz, me dijo, ¿me amas? Y yo le dije, mira Dios, yo no sé si te amo. Tú sabes, ¿no? Dime tú. Le dije a Dios, más bien dime tú si te amo, porque no sé si te amo. Y cuando estaba en ese momento ahí, pues me llegó ese versículo que continúa en la conversación y fue, apacienta mis ovejas. Antes te ceñías por ti mismo e ibas donde querías, pero ahora ya no, ahora te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Entendí que Dios me estaba diciendo, es el momento. Tienes que hacer lo que te dije que hicieras. Yo te llamé a algo. Me demoraría mucho si te explico cada cosa, pero mi conclusión después de todo lo vivido es, Dios es bueno. Yo sé que Dios no me mató una hija.
Yo sé que Dios no me dio una hija para matármela, o sea, eso es Ajá. absurdo. Dios es bueno. Algo que sí puedo hoy concluir es esto. El lugar más seguro es la voluntad de Dios. Así es. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, está en peligro. Tú puedes estar en el lugar más peligroso del mundo, pero si estás en la voluntad de Dios, estás a salvo. Ujú. Como puedes estar en el lugar más seguro del mundo, pero si estás fuera de la voluntad de Dios, estás en peligro. Y creo que yo estaba metiendo mi cabeza por donde no debía, estaba tratando de huir, estaba como Jonás, escapando. Dios le dice, a Nínive él se fue para Tarsis, ¿no? Dios Ujú. me decía, tienes que ser pastor, y yo no, y me negué, y me negué. No, y pues tantos años, ¿no? Pues, o sea, que si el llamado estaba desde hace rato, pues cuántos años de pronto negándose a hacer lo que de pronto el Señor ya había mostrado. Y yo creo que esa circunstancia nos lleva a pensar, pues yo admiro mucho a los pastores, literal. O sea, yo los admiro bastante porque considero que el trabajo pastoral no es para todos, primero. Segundo, los que lo hacen tienen un amor tan grande para dar que aunque uno diga yo soy bueno y yo amo, no amo igual que un pastor. O sea, yo, sí, literal, yo creo que el pastor me entiende a qué voy. Sí, claro. El pastor ama a su iglesia, ¿sí? Sí. Y esta iglesia, que pues, incluso se llama Hechos mi iglesia, Ujú, nació en ese sueño de Dios también, ¿cierto? ujú. ¿Cómo, pues saltándonos de pronto un poquitico, porque yo sé que el proceso Sí. pudo haber, si hablamos de todo ese tiempo, mucha formación de parte de Dios y pues todo lo que me cuentas es algo que, pues, no sé, o sea, eso es algo muy duro, ¿sí? Mm. Pero el Señor hace grandes cosas y lo que dices, pastor, Dios es bueno Sí, y amén. Dios siempre hace sus cosas. Ahora, este sueño de hecho, en mi iglesia, ¿cómo empieza? Yo sabía que tenía que ser pastor, solo que no sabía cómo. Ah, ok. Entonces, un día fui a una casa de un amigo que tiene una casa en Villavicencio que nunca usa, solo de vez en cuando. Mm, Entonces le dije, préstame tu casa, quiero estar con Dios unos días. Y me fui para allá, estuve ayunando, orando, preguntándole a Dios. Le dije, Dios, lo voy a hacer, pero dime cómo, no sé ujú, cómo. Allá en ese ayuno fue muy bonito porque después de batallar ahí, como al segundo día Dios comenzó a hablarme. Me dio el nombre de la iglesia, me dio la visión, me dio los discipulados que dictamos, me los dio ahí. Eh, Me dio, bueno, son muchas cosas que están ahí dentro de lo que hacemos, principios, estatutos, ujú, muchas cosas de la iglesia que comenzamos a hacer andar. Entonces me vine feliz, le dije a Dios, ok, voy a empezar. Un muchacho, un amigo, tenía un sueño de montar una pizzería, entonces sí, me dijo, voy a empezar una pizzería, quiero que vayas y ores. Yo le dije, bueno, ¿por qué no me dejas hacer una reunión ahí? sí. El domingo tú no abres, déjame hacer una reunión ahí. Él dijo, perfecto, imagínate qué bendición. Y llamé a unos amigos que siempre me habían dicho como, no, cuando tú estés haciendo, llámanos. Y llegaron ahí, hubo 8 personas ese día. Fue muy bonito, pues pequeñito, una cosa chiquita así. Sí, sí, Ahí arrancamos. Luego nos fuimos a un lugar donde daban clases de pasarela para modelos sí. y ahí nos reuníamos, ya éramos como 15 personas, yo Ujú. predicaba desde la pasarela y luego nos fuimos y ahí iba desfilando y iba Sí. predicando. Luego nos fuimos a un restaurante y poco a poco fue progresivamente creciendo. Nos fuimos a CEPCO, donde mi pastor nos prestó un salón en la Ajá. 76. Ahí nos ubicamos otro tiempo, luego ya nos fuimos a la 42 Ujú, y ahora nos vinimos acá donde estamos, en el barrio La Soledad. sí. Yo creo que lo que tú decías ahora es verdad. Cuando Dios llama, Dios equipa. Ujú, Y siempre que Dios le da una tarea a alguien, le pone los dones, talentos que necesita y el corazón para hacerlo, sí. ¿cierto? Porque sí, eso es verdad. Cuando uno pastorea, uno tiene un corazón diferente, Ujú, de amor a la gente, sí. ¿sí? Y ese es un cariño y una pasión por la gente. Porque todo esto no lo hace por Dios, sí, pero el pastor debe tener algo más y es amor a la gente. Sí. Porque imagínate, ¿cómo sería eso si no existiera? Por eso hay gente que intenta hacerlo y no puede, porque Ujú, no tiene esa pasión por las personas y le va a costar mucho, sí. le va a costar mucho. Pero encuentras en ti los dones, los talentos que se necesitan para hacer la obra de Dios. Y hoy, después de no querer hacerlo, me doy Ujú, cuenta que sí. es apasionante. Amo hacer esto, o sea, lo disfruto, jamás he estado tan bien. Sacrifiqué mi sueño de pesoneto, Ujú, entre comillas, porque dejamos de tocar, dejamos de hacer música, muchas cosas pasaron, me dediqué completamente al pastorado, pero
ahora estamos produciendo música de nuestra iglesia. Entonces, ok. y canto y todo, o sea, Sí. no me he salido, pues Dios es bueno, ¿no? Yo creo que Dios también Ajá. concede los deseos del corazón. Hay un llamado, le estoy obedeciendo, lo estoy cumpliendo, entonces como que dice, ok, ahora entonces, Ok. dale, O sea canta. que ya en poco veremos un álbum, bueno, unas canciones o un EP de Sí, aquí de la iglesia, de Hechos mi iglesia. Mi sí, iglesia. la forma de hacer música ha cambiado, ¿no? Ajá. No es como antes que uno grababa un álbum, lo sacaba y hacía el lanzamiento y la gente iba. Ya Sí, no. sí, sí. Así no funciona la industria musical ahora. Ahora uno lanza un sencillo, Ujú. le hace un video lyric, luego un videoclip y lo mueve en las redes sociales y hoy día la música es muy desechable, ¿sí? Sí. Tristemente. Pero un artista saca una canción y a los 4 meses ya, aunque haya sido un boom, la gente ya la olvida Ajá. y ya quieren una nueva. Ujú. Eso hace que uno se exija más en la rapidez para producir. Toca adaptarnos al ritmo del mercado porque pues es un mercado, Ujú. así uno no diga no, pero es un mercado, es la música, la gente consume música. Pero queremos seguir con lo mismo de llevar ese mensaje, hacer que a través de la música muchos lleguen a Cristo. Entonces sí estamos produciendo ahorita. Ahora tenemos 2 canciones ya listas. Están en Ujú. proceso de masterización ahora. Vamos a entrar a masterizar. Bien. Ya estamos haciendo videos y vamos a comenzar a poner en las redes sociales bajo el nombre de Hechos Mi Iglesia, ¿no? Ok. Como Hechos Worship, algo así. Que Ujú. también es como la tendencia de ahora, Sí, ¿no? sí. Las iglesias sacando su música. Pero, eso sí, no queremos que sea igual a todo, porque nos hemos dado cuenta que casi todo suena igual. Ah, sí, Sí, y creo que todo tiene una influencia muy fuerte de Lirios y de ahí sí, empieza todo y bueno, viene Hillsong con toda su sí. macro industria musical Mm, porque ellos tienen una industria musical muy fuerte con sí. John on Free, Hillsong Ujú, Worship, ujú, Hillsong United, ¿sí? Y sí. yo creo que, pues personalmente estuve en un servicio el día que hablábamos para este podcast. La música está muy impregnada de rock, Sí, ¿sí? Y es genial porque, rockerísimos. Acá somos sí, rockeros, sí, sí, sí. sí, y es muy chévere porque no, o sea, me encanta adorar con una buena guitarra y un buen solo. Siento que, incluso lo hemos hablado en podcasts anteriores, que a mí me conecta mucho con Dios, o sea, a mí me conecta con Dios un buen solo, por ejemplo, ¿sí? Y he escuchado la música y por eso estoy preguntando porque quiero escuchar cuando salga, pues, este primer sencillo, por así decirlo. Sí, ahora vamos a lanzar una canción que se llama Tú Jesús. Y es un rockcito así sabroso. No pesoneto, no, más suave. Sí. Pero muy digerible, muy para cualquier persona, porque a nuestra iglesia, aunque sí el fuerte es la juventud, vienen familias, vienen Ujú. personas mayores y no les incomoda la música que hacemos, la disfrutan. Entonces queremos lograr eso, ¿no? Queremos lograr proponer algo diferente a lo normal que está Sí. sonando, porque si tú pones en YouTube una lista de reproducción, suenan muchas bandas y parece que es la misma, Sí, todo es igual. porque todo suena muy parecido y son muchas canciones, pero todo suena muy parecido, incluso los formatos de los videos y todo es casi lo Ujú. mismo, una banda tocando y mucha gente atrás cantando y algo así. No está mal, bonito, pero queremos incursionar con algo nuevo, algo diferente, y estamos trabajando en eso. Algo que me gustó mucho, incluso viéndolo en el video de Brinca, fue la producción. O sea, realmente fue algo que impactó porque, si no estoy mal, fue en el centro de Bogotá. Llevaron unas, ¿cómo se llaman esas ramplas? Rampas, Sí, ajá. de esto. Y para mí, esto como joven, en ese momento, me llamó mucho la atención. Yo dije, oiga, qué chévere que una banda, y lo puedo decir así con autoridad, de Usme, ¿sí? Mm, Saque este producto tan bueno. mm, Y yo creo que ese es el sello que de pronto siempre ha tenido Peso Neto, ¿sí? De mm. sacar cosas muy buenas y muy bien hechas y pues con esta influencia del rock. Eso es una bendición, Jonathan, porque cuando grabamos Brinca, no es como ahora que mucha gente hace videoclips. Ujú. Ya, no, allá era complicado. Eso, la producción de ese video fue un camionado pues lleno de equipos, unas cámaras de cine gigantes. En ese entonces ese video no era buena, ¿no? Jesús dijo, una buena obra ha hecho conmigo. A los pobres siempre los tendrán entre Ajá, ustedes. sí, así es. Además, esta mujer ha ungido mi Bien. cuerpo para la sepultura.
y en cualquier lugar del mundo donde se predique este evangelio, hablarán de ella. ¡Wow! Eso es poderosísimo. Eso es demasiado poderoso. Entonces yo digo acá a la gente, no, muchachos, vamos a creer por lo mejor. Sí, claro. Por lo mejor, porque no tenemos un Dios escaso, no tenemos un Dios que esté mal de plata, o no tenemos un Dios que use tapabocas. O sea, Él no está desesperado por una pandemia, ni preocupado por la depresión económica o por la crisis que está atravesando el mundo. Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Él sigue rodeado de gloria y lleno de majestuosidad, y sigue siendo nuestro Dios. Tiene los recursos, tiene el poder, pero lo mejor, tiene la voluntad de dar lo mejor para nosotros. Así es. Que es lo que a muchos les falta, ¿no? Porque mucha gente sabe que Dios puede, pero no saben si Dios quiere. O les cuesta creer que Dios quiere. ¿Será que sí? ¿Será que es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Dios es bueno. Y Dios es sobreabundante, ¿no? Un día el pueblo de Israel se quejó contra Moisés. Queremos carne, pero no estamos cansados, queremos carne y carne. Y entonces Moisés, no, ¿y ahora yo dónde saco carne para toda esta gente? Como 3 millones de personas. ¿Yo acaso voy a matar bueyes, ganado, Señor? ¿Qué hago? Y la respuesta de Dios fue, ¿acaso se ha acortado mi mano? Eso me parece poderoso. ¿Acaso se ha acortado mi mano? O sea, tranquilo. Sopló un viento y trajo codornices del mar y todos comieron carne. Millones de personas comiendo carne. O sea, así es Dios. Y debemos aprender a verlo así, como el Dios grande que es, y que todo lo que hagamos sea exageradamente bueno, porque es para Él. Y Él, cuando uno cree esto, Él es como, hágalo. Ya, sí, claro. Tome, o sea, relajado que... Y yo creo, pastor, que eso viene también de un principio que pues enseñaba mucho el Señor Jesús, y es el dar, ¿sí? Es mejor dar que recibir. Claro. Y cuando hacemos, bueno, este podcast, de verdad, es algo que damos, y incluso cada una de las personas que nos pues apoyan y saludo a cada persona que de pronto ha estado aquí con un préstamo de un micrófono, de una base, de una cámara. Las personas que han estado aquí están dando, ¿sí? Y de pronto decimos, ¿pero a quién? Estamos dando para el Señor, para que esas personas que escuchen este podcast puedan recibir algo de parte del Señor. Y ese principio de dar, lo he estado estudiando esta semana, porque dice que hay dicha en el dar, ¿sí? Hay más dicha en dar que recibir. Y la pregunta es, ¿uno cómo encuentra la dicha en el dar? Porque es más fácil recibir, ¿no? Es más fácil que me den cosas, es más fácil que me digan, bueno, mira, todo esto, un ejemplo, tengo un podcast, listo, le regalo 5 cámaras, amén, Dios quiera, escuchen ahí, ¿no? Entonces, pero es más, sí, sería chévere, ¿no? Uno dice, no, yo quiero hacer tal cosa y que me den, pero cuando el Señor, no, es que hay más dicha en el dar, esfuérzate. Mira cómo consigues una cámara, pero lo tienes que hacer, porque es algo que yo te puse a hacer. Y ahí es cuando digo, y Señor, pero cuando lo hago y escucho y la gente comenta o me escribe y me dice, oye, gracias por ese podcast, gracias por lo que dijiste, porque siento que fue de parte de Dios para mí. Y digo, ahí ya tengo, esa es la dicha en el dar. ¿Cómo el pastor ha experimentado en todo este proceso la dicha del dar? Yo creo que dar debe ser revelado en el corazón del cristiano. Porque cuando uno tiene una revelación acerca del dar, como tú dices, hay dicha, hay felicidad, ya que pongo mis ojos en la promesa o en la palabra y no en el momento, porque como dice el versículo, pon tu pan sobre las aguas, un día lo recogerás. Así funciona el dar. ¿Por qué dijo Jesús que es más bienaventurado dar que recibir? Porque el que recibe es bendecido, pero se come lo que recibió o gasta lo que recibió y se acabó la bendición. Ahora tiene que esperar que otra cosa venga. En cambio, el que da no. El que da está poniendo en el cielo y entonces está multiplicando eso. Dice la palabra que Dios bendice al 100 por 1, ¿no? Y si tú haces las cuentas, el 100 por 1 significa el 10,000%. Sí. ¿Qué banco paga eso? Si uno pone un CDT en un banco chichipato de nuestro país, o sea, no hay nada, ni siquiera como el 2% al año, una vaina absurda, anual. O sea, es una cosa ridícula. Pero cuando uno da, uno debe entender que hay mucha bendición. Hay bendición por donde tú lo mires. Uno, el dar debe ser primeramente para que la palabra de Dios corra. Eso es como lo que a Dios más le interesa. Sí. Porque Dios quiere que la palabra se siga predicando. Entonces, cuando yo invierto en eso, es como esa ofrenda más poderosa. Es por eso el que va a la iglesia y pone su ofrenda, paga su diezmo, o el que apoya un ministerio, el que dice, oye, esos podcasts están llegando a mucha gente, están bendiciendo, déjame, yo quiero sembrar en ti, que espero los que vean esto lo hagan porque es una bendición.
Claro, amén. Porque es una bendición. Entonces yo veo que está corriendo la palabra, que más gente está escuchando. Yo digo, esa es la mejor tierra para sembrar. Sí. Porque el propósito de Dios enriquecer a alguien es para que ese alguien invierta sus recursos en el fluir de la palabra en el mundo, Así es. en que la predicación del evangelio. Inicialmente, sí. Ahora, también Dios quiere que tengamos una buena calidad de vida, que le brindemos a nuestros hijos un buen futuro, claro. Pero inicialmente es que la palabra corra y sea glorificada. Así es. Entonces, por ese lado, si yo lo miro, sé que ya estoy súper, porque quizá alguno dice, no sé cómo hacer la gran comisión, predicar. Dando puedes hacer la gran comisión. Cuando tú das, estás invirtiendo en la salvación de otros. Claro. ¿O no? Sí. Tú estás dando y dices, bueno, yo no sé a veces cómo hablar, pero Jonathan habla, predica, tiene un invitado cada vez que hace su podcast y está llegando un mensaje a Jesús. Bueno, yo voy a hacerlo a través de mis finanzas y a través de eso estoy llegando a más gente. Otro motivo de alegría es porque cuando yo doy, estoy liberándome de muchas cosas. Una, de la mezquindad. Me estoy liberando del orgullo. Sí. Me estoy liberando de la avaricia. Dar es una de las formas más poderosas que Dios dejó para cuidar nuestro corazón. De verdad. Porque cuando uno retiene, entonces, ¿qué pasa? Me estoy convirtiendo en dueño. Claro. O quiero ser el dueño. Y ahí es el error, porque la Biblia tú nunca encuentras de que tú eres el dueño. No. Eres mayordomo, no dueño. Sí, claro. Sí, la visión de mayordomía en la Biblia es muy clara. Tú estás acá para administrar los recursos de Dios, pero el objeto principal por el cual Dios te da esas bendiciones para que las administre es que tú lo multipliques. Así es. Si tú analizas las parábolas como las minas o como la parábola las parábolas de los talentos, etcétera, cuando vino el Señor, preguntó por la multiplicación. Te di 5, ¿qué tienes? Gané otros 5. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí. Entra en el gozo de tu Señor. Pero se multiplica cuando tú comienzas a soltar y no te amarras todo, sino tú sueltas. Entonces, yo veo que Dios me está bendiciendo, que estoy creciendo. Digo, voy a cuidar mi corazón. No voy a dejar que esto me dañe, entonces voy a dar. Y sigo dando, y sigo dando. Y el que sabe ser fiel en lo poco, Dios le da lo mucho, porque si sabe ser fiel en lo poquito es porque cuando tenga mucho seguirá siendo fiel. Así es. Aquí me dice, pastor, cuando yo tenga mucha plata voy a apoyar la obra de Dios. Hay gente que le dice a uno así, ¿no? Sí, sí. Entonces le digo, no, si tú no lo haces ahora que no tienes, si llegas a tener mucho, no lo harás tampoco. Sí, claro. Porque el corazón se prueba en lo poco. Entonces no. Otra razón por la que uno ve que da mucha alegría es por la expectativa que hay, ¿no? De esa semilla. Porque yo sé que se devuelve. Sí, es que claro. sí, todo lo que se siembra se recoge. Se devuelve, o sea, todo tiene que, la palabra dice, el corazón generoso será prosperado. Así es. Hay quienes dan más y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, por eso dar es una alegría, es una bendición, porque a mí me dan, mira, pastor, yo digo, uy, bueno, gracias, gloria a Dios, qué bendición, súper, ya. Pero cuando yo doy como, es una alegría, además, eso es otra cosa. Está comprobado y los psicólogos lo hacen como terapia. Sí. Cuando una persona está pasando por depresión, muchos lo hacen. Acá hay una psicóloga en nuestra iglesia, hablábamos de eso con ella, y eso me encanta, porque ella me decía que cuando hay una persona que está pasando así por momentos de depresión, entonces le dice, mira, necesito que hagas algo, que vayas y busques a alguien en la calle que no tenga nada y lo invites a almorzar. Pases un rato con él, le des algo, lleva un mercado a una familia que ni conozcas, una familia muy humilde, haz algo. Y esas personas a modo de ejercicio, ¿no? Lo hacen y entonces llegan felices. Claro. ¿Por qué estás feliz? No sé, o sea, di eso y como... La dicha del dar. O sea, es una dicha, es una alegría, eso nos libera, eso nos rompe cadenas en el corazón. Sí. Además, Pablo dijo así, es que son muchas cosas, ¿no? Pero Pablo dice que es, ¿cómo dice? Y mi Dios, pues, en Filipenses, ¿no? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero si tú ves el contexto del capítulo, está hablando de dar, ¿no? Pablo está diciendo, ustedes me enviaron, no me faltó sus ofrendas, entonces mi Dios, pues, les suplirá a todos los que os falte. Analiza ese versículo. Dios les suplirá lo que les falte, conforme a sus riquezas, no las mías, las suyas, en gloria. Donde yo analizaba ese versículo y Dios me revelaba algo bonito. O sea, yo le decía, ok, o sea que para que tú me des, para que tú me suplas, necesito que algo me falte. Muy bien. Entonces yo doy, ahora me falta. ¿Sí? Creo un espacio, dejo un hueco, creo una necesidad
y Dios la suple. Así es. Creo que esa es la fe, ¿no? Uno crea una necesidad, Dios la suple. Entonces nos movemos. Un día nos íbamos con mi esposa a cambiar a otra casa y contratamos el camión de mudanza, estaba todo el trasteo subido en el camión y mi esposa me dice, amor, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y yo, ¿qué? Yo sí, de una. Le dijimos al del camión, no lleves esto a la dirección que te dijimos, lleva a la otra dirección. Y regalamos todo el trasteo. Todo así, Sí. tal cual. Déjanos la ropa, déjanos la cama, porque necesitamos dormir esta noche en algo, y déjanos un televisor. O si no, nos llenamos de niños, entonces ya. Déjanos el televisor. Y nos fuimos para la casa que era más grande, Sí. sin nada. Una cama, un televisor y la ropa nomás. Crear el vacío. Sí, estaba vacía completamente la casa. Entonces con mi esposa pues nos reímos mucho por esas cosas, ¿no? Nos da risa. Pues nosotros con las ganas de llegar a la casa, vamos a amoblarla, y ahora no tenía nada, entonces era un eco enorme en esa casa. Nos reíamos con ella y le decíamos, bueno, acá está el lugar vacío, Señor. No pasó ni 2 meses y teníamos toda la casa amoblada con cosas nuevas, mejores que antes, espectacular. Así es con Dios. Así O sea, es. cuando uno tiene esa revelación, uno no se apega de nada. Ujú. Porque Dios nos mandó a amar a las personas, ¿no? Pero las Sí. cosas no las debemos amar. Jamás tú encuentras en la palabra que uno debe amar las cosas. No. Las cosas hay que usarlas. A las personas hay que amarlas, ¿no? Hay algunos que hacen al contrario. Sí, ¿no? sí, sí. Usan las personas y aman las cosas, pero no. Hay que ser despegados y creer que siempre la mejor manera de ser abundados es soltando, creando espacios, dejando lugares, haciendo que necesidades se armen ahí. Dios es bueno. Así es. Dios no falla su palabra, Él es fiel. Pastor, ¿qué mensaje le podemos dar a esas personas que en su corazón tienen el anhelo y el deseo de servir? ¿Sí? O sea, hemos pasado por un recorrido en esta serie. Hemos pues tenido aquí músicos, artistas de dibujo, escritores, y cada uno le ha servido al Señor de la manera pues que Dios le ha puesto en el corazón. Ahora, en este caso, el pastor pues con la banda de Peso Neto por muchos años y que igual van a seguir con música, pero ahora con Hechos Mi Iglesia. ¿Qué decirle a las personas que de pronto están dudando en si hacerlo o no hacerlo? Puede ser por 2 cosas. No sé cómo hacerlo o simplemente me da miedo hacerlo. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, yo creo que servir a Dios es el mejor negocio que existe, mirándolo con el buen sentido. Y no está mal decirlo así, porque cuando Jesús se perdió en el templo a los 12 años y sus padres fueron a buscarlo, y él estaba ya hablando, compartiendo la palabra con los duros de la sinagoga, del templo, de hecho estaba ahí, le dijeron los papás, Jesús, ¿por qué nos hiciste eso? ¿No? O sea, 3 días el chino se perdió y los otros se dan cuenta a los 3 días. Sí. Más bien Jesús tuvo que decirles por qué me hicieron esto, por qué me dejaron acá botado. Pero Jesús respondió algo muy sabio. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo creo que servir a Dios es una necesidad. Y uno no se da cuenta hasta que lo hace. Uno cuando sirve a Dios dice, yo por qué no lo hacía. O sea, si servir a Dios es muy importante, es demasiado importante. Entonces yo les animo, es una necesidad, háganlo. ¿Cómo hacerlo? Porque esa es una de las preguntas, Sí. ¿no? ¿Cómo hacerlo? Hay 1000 maneras de hacerlo, lo sé. Lo podemos hacer como hoy, lo podemos hacer en la calle, a través de obra social, a través Sí. de predicar en un Transmilenio, a través de servir en una iglesia, etcétera. Muchas cosas, pero yo creo que la forma más efectiva de servir a Dios es a través de una iglesia local. ¿Por qué? Porque está comprobado que el mejor método de evangelización que existe es las iglesias locales. Okay. Yo sé que una sola es la iglesia de Cristo en el mundo y somos las personas, sí, pero cuando vemos el Nuevo Testamento, la iglesia nace en Jerusalén y comienza una visión a darse, y es poner iglesias locales en muchas partes en el continente en el cual estaban. Luego ya se van hacia Europa, luego ya se van hacia la India, etcétera, y comienzan a expandir el evangelio de Cristo a través de las iglesias locales. Así es. Creo que la forma más efectiva para servir es a través de una iglesia local, por varias razones. Una, porque puedo ser formado. ¿Sí? Entonces, en una iglesia, si yo me planto y echo raíces, me someto a una visión, corro con la visión del pastor que Dios puso ahí en esa iglesia, estoy creciendo, estoy formando mi carácter y encontraré un espacio ideal donde poner mis dones a funcionar y mis talentos. Y de esa forma también cuido mi corazón, porque el don y el talento a mí no me
Los dones no son como la estrategia de Dios para que tú tengas éxito en tu ministerio, porque los dones y los talentos te abren puertas, pero si tú no tienes un carácter desarrollado en tu vida, esas puertas luego terminan cerrándose porque vas a botar por la borda todo. Entonces, el don te abre puertas, el carácter te las mantiene abiertas. Puedes tú seguir ahí. Y la visión de una iglesia local es esa, formar a las personas en su carácter, que crezcan espiritualmente, mientras pueden también servir a Dios. Por eso el consejo que yo les doy, de verdad, lo mejor es que se planten en una iglesia. Que no estén por allí, acá, no, es que yo conozco gente que es así. No, yo no necesito una iglesia. Yo puedo hacerlo desde mi casa, yo puedo dar de lo que tengo y ayudar familias y hablarle de Dios a alguien. Y quizás sí, no sé, pero estás desobedeciendo algo que Dios dijo en su palabra, y es que no debemos dejar de congregarnos. Sí. Congregarnos es algo vital para la iglesia de Cristo. Yo creo 100% que la iglesia es algo orgánico. No puede ser virtual. Sí, la virtualidad nos ha ayudado a llevar el mensaje y usamos la virtualidad y es una bendición, y en esta pandemia nos tocó aprender a las malas muchas cosas y fue una bendición. Este podcast nació en la pandemia, gloria a Dios, qué bendición. Hablando como herramientas para llevar el mensaje, pero la iglesia no puede limitarse a mirar por la pantalla de un celular un servicio mientras frito el huevo, mientras hago el chocolate. No, la iglesia es algo orgánico. Es mirarnos a los ojos, es bueno, dice la palabra, y es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen óleo que desciende, la buena unción baja. Cuando la iglesia está unida, dice la palabra, hay tres cosas ahí que son aparentemente contradictorias, ¿no? O que pueden ser contradictorias. La primera es bueno y delicioso, porque no todo lo bueno es delicioso y no todo delicioso es bueno, ¿no? Una inyección es muy buena, pero no es deliciosa. Una sopa de apio es buena, seguro, cuando uno tiene diarrea, pero jamás, para mí no es deliciosa, es depende. Un jarabe, muchas cosas. O hay otras cosas que son deliciosas, pero no son buenas. Pero dice la palabra que cuando nos congregamos podemos llegar a experimentar eso, de lo bueno y lo delicioso. O sea, es muy bueno para ti como cristiano congregarte, ser parte de una iglesia local es bueno, pero encuéntrale el gusto. Es delicioso, como tú decías, venir, escuchar alabanza, adorar con muchos hermanos. Es como Job decía, Dios llama a las gotas y forma la nube y luego hace que descienda lluvia sobre los hombres. Eso es lo que pasa cuando nos congregamos. Cada uno alabando al Señor, formando una nube de gloria. Desciende esa unción, ese buen óleo. Y luego la segunda cosa que dice, habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Sí. Porque pues hay que estar juntos y a la vez en armonía. Sí. No siempre están juntos o no siempre están en armonía, pero lograr llegar a eso. Entonces, si tú estás viendo este podcast y dices, yo quiero servir a Dios, no sé cómo, ve a una iglesia local. Si ya tienes una, plántate, sométete a una visión. Deja que los que ya saben y a quienes Dios puso como pastores, líderes, aporten en tu crecimiento espiritual. Deja el orgullo a un lado y entiende que tú necesitas, porque tú eres parte de un cuerpo. Tú no eres un miembro solo por ahí. Pablo dijo, ¿no? ¿Acaso el ojo le dirá al pie no te necesito? Sí. No, es importante. Tú necesitas de una iglesia para ser formado, para crecer, para plantarte, echar raíces y poner a funcionar tus dones en ese lugar donde Dios te puso. Y verás que si estás en armonía con los demás del cuerpo, esa unción comienza a bajar. Y luego dice, y ahí envía al Señor bendición y vida eterna. Gracias. Entonces, cuando estamos ahí unidos en armonía, juntos, bueno, delicioso, comenzamos a ver cómo la salvación fluye y cómo la bendición fluye. La gente crece en una iglesia y la gente salva. Eso es súper importante. Y el enemigo ha querido desdibujar las iglesias locales en esta pandemia. Para mí también todo esto es un ataque directo contra la iglesia de Cristo, porque la iglesia es lo que preserva el mundo. Claro. Y nos han querido silenciar, escondernos, no se congreguen, hay riesgo de contagio, un poco de barbaridades para mi punto de vista y con el respeto de las personas que quizá no piensen como yo. Pero, ¿cómo es posible, Jonathan, que predicamos un evangelio de poder, supuestamente, y estamos asustados por un virus? Sí. Predicamos un evangelio que incluye sanidad, incluye el Espíritu Santo en manifestación, milagros, pero le tenemos miedo a un virus, le tenemos miedo. No. Por seguridad, congrégate.
Necesitas fluir en el poder del Espíritu Santo. Durante la pandemia estuve orando en muchos hogares con COVID. Claro, era guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Tampoco es uno irse a meter ahí de imprudente, pero yo dije, ¿por qué razón? Si el Señor me dijo, pon tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Jesús no dijo al contrario, ¿no? No toques los enfermos porque se te prende el virus. No, pon tus manos en los enfermos. Tiene que ser más fuerte el poder de Dios en mí que el poder de una enfermedad. Tiene que ser más fuerte, o si no, entonces, ¿qué clase de evangelio predicamos? Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea que si el evangelio no es poder, no es evangelio. Así de sencillo, el evangelio es poder de Dios, es poder, aunque para el mundo sea locura, es poder. Y Cristo no viene por una iglesia escondida en sus casas. Cristo viene por una iglesia triunfante, por una iglesia que está por encima de las circunstancias, no sometida a ellas, sino por encima de las circunstancias. Yo leí ese versículo de Hebreos que dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, y aún más cuando vean que este gran día se acerca. Ahora, sí, y perdón, te rompo ahí, pastor. no. Yo creo que es cierto y es el tiempo y se está acercando. O sea, es que ya es notorio, así como dice, como ustedes saben que va a llover, ¿sí? Cuando vienen las nubes, entonces, Claro. ¿cómo no van? Sí, o sea, también tenemos que aprender a discernir los tiempos y en este tiempo, pues yo creo que es cuando, o sea, yo creo que por eso también el Señor ha permitido todo este tiempo de expandir el mensaje por medio de la virtualidad y toda esta cuestión, porque ya es el tiempo de que el Señor venga. Es que creo que tendría que estar uno muy ciego espiritualmente para no darse cuenta de eso. Cuando yo era un niño hablaban de esto y uno era, ¿pero cómo? Sí. Pero en este momento de la historia, creo que todas las señales están dadas, o bueno, casi todas, ¿no? Las antes del fin. Estamos en los dolores de parto, como dijo Jesús. Esto es principio de dolores. Aún no es, pero es principio de dolores. Cuando ustedes vean que vienen plagas sobre la tierra, terremotos, nación contra nación, todo lo que dice allá Mateo 24 en el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús dijo, cuando vean que pasan estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oh, poderoso. Sí. Esas fueron las palabras de Jesús, ¿no? No dijo Jesús, métanse a sus casas, escóndanse, porque no dijo, erguíos, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Y indudablemente lo que está pasando en el mundo, lo que hemos visto en el año que terminó y que ya va a terminar, sí, es que Jesús viene. Así es. Y si tú estás hablando acá, porque sé que es lo que tú haces, ¿no? Con tus entrevistados, somos esa voz que clama, preparen el camino del Señor. Jesús ya viene. Así como Juan el Bautista lo hizo para anunciar la primera venida del Mesías, nosotros anunciamos que Cristo ya viene por segunda vez al mundo, que viene y que tenemos que estar listos, que cuando venga el dueño de la viña, dice la parábola, encuentre a los obreros de su viña trabajando en su viña, ¿no? Entonces también es un estímulo a servir, claro, porque viene Jesús. Ahora Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es una buena pregunta. Jesús viene y encuentra fe o encuentra a la gente asustada. Sí. No, pastor, es que un pastor me decía, no habrá la iglesia, ¿cómo se le ocurre? Mucha gente ha muerto, pastores han muerto. Me decía así. Y nosotros durante la pandemia hacíamos culto, o sea, puerta cerrada en la 42 con las cámaras, mirábamos que no llegara la policía. Sí. Y allá encendidos, orando, llenos del Espíritu Santo, cantándole al Señor. Es que eso tiene que ser poder, si no, entonces no es evangelio. Y eso era lo que decíamos, vamos a adorar al Señor, y la iglesia comenzó a crecer. Sí. Impresionante. Para mí, la persecución y todo esto que ha pasado es candela. Es candela que enciende un fuego mayor en las iglesias que no les da miedo, en las iglesias que creen en esto. Jesús viene. Y si los dolores de parto ya son tan claros, porque es como la mujer que está a punto de parir, ¿no? Los dolores primero son de vez en cuando. Sí. Hay tantas horas entre uno y el otro, pero luego al pasar el tiempo ya son más reducidos los espacios. Las contracciones, eso. Entonces el doctor le dice, cuenta. Sí, ¿cada cuánto te están dando las contracciones? Dice, ay doctor, ya me están dando cada 2 horas. Ya casi, camina, comienza a caminar, y pilas, cuando ya estés a 10 minutos, te vienes inmediatamente, entonces, o algo así, ¿no? Sí. Entonces, todo esto está pasando, las contracciones ya son cada vez más rápidas. Y eso es como cuando éramos niños y nos dejaban solos en casa.
No sé si te pasó, Jonathan, pero mi papá nos decía, nos dejaban a nosotros, mis papás se iban y nos decían, bueno, Samuel lava la loza, Sí, sí. arregla esto, Enoch barre, trapea, Ruth hace esto y nos dejaban tareas y uno como que, listo, más tarde venimos. Y se iban. Ujú. Uno hacía algo que uno se ponía a ver televisión, Y a después, jugar. ay, Sí, yo. ya vienen. Pero sonaba el teléfono. A eso por allá de las 4 de la tarde. Todo el día pajareando sin hacer nada, ¿no? Sonaba el teléfono. De esos teléfonos viejos. Sí, sí. Uno lo contestaba. Mi papá. Muchachos, ya vamos para allá. Ay, Dios santo. Eso era en una hora hacer todo lo que no hicimos durante el día, ¿no? Porque mi papá ya viene y corra y organice, lavamos esa rosa toda, trapeamos. Y llegaba nuestro papá y todo estaba bonito. Yo creo que estamos algo así, ¿no? Muchos cristianos han perdido el tiempo y no han hecho nada de lo que Dios dijo que hicieran. Sí. Muchos estuvieron ahí pajareando haciendo nada. Pero Jesús dijo, ya voy. Ajá. Preparen el camino. Sí. Preparen el camino. He aquí, vengo en breve. Sí. Ya. O sea, ya ahora sí, ya estamos a punto. Creo que es tiempo de ponernos a ordenar la casa. Así es. Ya, corramos, hagámosle. O sea, no es tiempo para perder. Jesús ya viene por nosotros. ¿Y qué tal llegue y encuentre nuestra casa desordenada? No. Sí. No. Tenemos que ordenar la casa, tenemos que alistar todo y esperar a nuestro Señor con aceite en nuestras lámparas para irnos con Él. Así es, pastor. Pues yo quiero agradecerte de verdad por este tiempo, por sacar del tiempo tuyo tan ocupado de todas las cosas que debe tener un pastor, porque yo sé que es un tiempo reducido para ciertas cosas como estas. Y no, gracias por estar aquí en No es cuestión de palabras, gracias por este gran mensaje. Espero que las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de YouTube, vean y entiendan qué es lo que el Señor quiere para este tiempo y que el Señor ha puesto este tiempo en específico para que prediquemos, para que vayamos y seamos esa voz en el desierto. Pastor, muchas gracias. Y por último, las redes sociales para que lo puedan seguir el pastor y pues también de Hechos Mi Iglesia. Bueno, estamos como Hechos Mi Iglesia en todas las redes sociales, así nos encuentran, @Hechos Mi Iglesia, en Instagram, en Facebook, en YouTube, nuestro canal. También tenemos podcasts, pero solo en audio. Estamos en Spotify por ahora. Sí. Ahí pueden encontrarlos. Ahí tenemos unos devocionales y estamos subiendo también algunas predicaciones. ¿Cómo estoy yo? Estoy como Enoch Pacheco, así, tal cual. Hay una página en Facebook y hay 2 perfiles. Entonces mejor la página porque los perfiles están llenos. Entonces no puedo aceptar. Si me envían me agregan, no puedo aceptarlos porque estaban full. Entonces en la página sí. Y estoy también en Instagram como Pastor Enoch Pacheco o Enoch Pacheco Benítez. Tengo 2 Instagram también. Okay. Entonces ahí pueden encontrar. Ahí estamos con toda. Bueno, pastor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Jonathan, a ti, gracias, feliz de estar acá, hermano, gracias por la invitación. Ojalá se repita. Dime. Ojalá se repita. Claro que sí, para servir, igual acá es la casa de ustedes. Ustedes saben que estamos para servirles a todos. Bueno, muchas gracias. Con Hasta mucho pronto. gusto.